¿Cuál es la causa principal por la que uno tiene ese estado de estrés? Bueno, pues una vez que se activan los mecanismos estresantes por nuestra propia cabeza, que tiende a imaginar escenarios catastróficos que no han ocurrido y a lo mejor nunca ocurren, pero nosotros los sentimos como reales, ¿no? Pues entonces se activa el mecanismo del cortisol. Se empieza a segregar cortisol, ¿no? Que es una hormona que la producen las glándulas adrenales del riñón. Por eso, en el Ayurveda se asocia el miedo con el riñón. ¿Por qué? Porque precisamente el riñón, o más concretamente estas glándulas adrenales, empiezan a activarse cuando se activa esa sensación, esa emoción de miedo. El miedo es lo que activa la adrenal. Entonces se produce una serie de mecanismos en el cuerpo, se libera cortisol, se libera glucosa al torrente sanguíneo. ¿Y por qué pasa esto? Porque cuando una persona siente miedo, el sentido de ese miedo es porque ha percibido una situación amenazante, una situación que le ha generado estrés, y entonces tiene que librarse de esa situación amenazante, tiene que ponerse a salvo. Es esa la sensación. Hay algo peligroso a mi alrededor y tengo que ponerme a salvo. ¿Entendéis? De manera primitiva es eso lo que ocurre a nivel mental. Y para ponerme a salvo voy a necesitar mucha energía de golpe, porque imaginaros que el peligro es un depredador, ¿no? E imaginaros como a nivel de animal primitivo. Es un depredador que está acechándome, que va a venir y yo tengo que salir corriendo y escapar para salvar mi vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que mi cuerpo va a necesitar mucha energía de golpe y esa energía me la va a proporcionar una liberación de glucosa al torrente sanguíneo al instante. Entonces, por eso, el cortisol lo que provoca es que se libere mucha glucosa procedente del hígado a la sangre y que esa sangre llena de glucosa se absorba en los músculos. ¿Para qué? Para que los músculos tengan suficiente energía para salir corriendo, ¿vale? Y luego también lo que se produce es una detención temporal de algunas funciones no esenciales. Por ejemplo, el cuerpo, al no estar tranquilo, no puede dedicarse a realizar determinadas funciones como la reparación y la renovación de tejidos, ¿no? A curarse de lesiones, digerir alimentos. Esas funciones no las puede hacer, no tiene tiempo. Ahora lo principal es salvar la vida, ¿no? Salvar el pellejo. Con lo cual se produce una suspensión de muchas funciones en el cuerpo. Fijaros las repercusiones que puede tener esto, porque si una persona está segregando cortisol, está en constante estado de estrés, entonces ya no puede digerir los alimentos, con lo cual es cuando se producen esos problemas digestivos, no puede reparar los músculos, no puede reparar los tejidos, con lo cual las heridas que tenga se tarda muchísimo más en cicatrizar y un montón de consecuencias que vamos a ver a continuación, ¿no? Pero esto, si pasa en un momento dado, es muy útil porque no, el cuerpo lo que quiere es salvar tu vida, ¿no? Lo hace por ti, lo hace para salvar tu vida. Pero si es un peligro que es imaginario, que no está ocurriendo realmente, no es ningún depredador que va a atacarte ni nada, y al no suceder se está prolongando en el tiempo, pues entonces es cuando se produce una serie de desajustes, ¿vale? El cuerpo deja de realizar acciones que tiene que realizar porque cree que lo principal es ahora salvar tu vida, ¿no? ¿Entendéis por dónde va la historia, ¿no? Entonces, no es que el cortisol sea algo malo, no es que el estrés sea algo malo, pero si es algo injustificado porque nuestra mente lo está generando, pues entonces tenemos que, a nivel consciente, gestionar eso, manejar eso, ¿vale? Porque
el cortisol provoca un estado catabólico en el cuerpo y esto puede conducir a, en casos graves, a desarrollar diabetes, por ejemplo, o ganar peso, ¿no? Ganar mucho peso o perderlo, depende, ¿no? También puede llevarnos a padecer hipertensión, porque claro, al liberar tanta glucosa en sangre, la sangre se espesa y entonces ya se pueden taponar las arterias, puede costar que la sangre circule bien, entonces pues puede ocasionar incluso problemas cardiovasculares, infartos, bueno. Veis que esto tiene mucha repercusión negativa en el cuerpo, ¿vale? Estar constantemente en este estado de alerta, liberando cortisol, ¿vale? ¿Cómo sabemos si tenemos el cortisol alto? Bueno, pues normalmente podemos notarlo porque nos dan mareos a la hora de levantarnos. Si nos levantamos muy rápido de la silla, sentimos como un mareo, ¿no? También puede costarnos levantarnos por la mañana. Tenemos un patrón irregular de energía, podemos sentirnos agotados por la tarde, pero cuando llega la noche nos sentimos súper despiertos, ¿no? También puede ocurrir que tengamos ansiedad por tomar alimentos, sean salados o dulces. También puede ser un indicativo de que tenemos alto el cortisol. Tener dificultad para dormir, ¿no? El insomnio es otro índice. Tener baja la libido, el deseo sexual lo tenemos reducido, no nos apetece mantener relaciones sexuales, ¿no? Tener problemas cognitivos, tensión muscular en el cuello o en la espalda, malestar estomacal, como hemos dicho, los cambios de peso, depresiones también, depresiones leves, ¿no? Y bueno, los problemas de memoria también los hemos referido y bueno, estos más o menos son algunos que podemos mencionar. Y luego los cambios en el carácter, cambios emocionales, también se pueden notar, ¿no? Porque se producen unas alteraciones emocionales, ¿no? Lo mismo, estamos muy irritables, que luego estamos muy deprimidos, ¿no? Perdemos el sentido del humor, ya nada nos hace gracia y tenemos una desmotivación, falta de interés por actividades que antes nos parecían placenteras, por ejemplo. Y luego, a nivel ya más corporal, podemos notar que, sobre todo, que tendemos a acumular grasa, como hemos dicho, tenemos como a tender a tener subidas de peso o bajadas de peso, ¿no? Pero cuando tenemos subidas de peso, lo notamos sobre todo que la grasa se acumula en la zona abdominal, no se acumula en las extremidades, se acumula en el abdomen y las extremidades se mantienen delgadas. Esto que veis que hay personas que tienen las piernas delgadas y los brazos muy delgaditos, pero sin embargo tienen una gran barriga, ¿no? Bueno, pues esta manera de acumular grasa es muy típica de las personas que tienden a tener el cortisol, a saltarle el cortisol de manera frecuente, ¿vale? Y luego también pueden acumular grasa en zonas raras, por ejemplo en la espalda, formando una especie de joroba. Eso es muy típico. O tener la cara hinchada, pero sin embargo el cuerpo delgado, pero la cara la tienen como hinchada o muy redonda, ¿no? Eso también es un indicador del cortisol alto. Y también puede notarse que incrementa el acné, porque claro, como se produce un desajuste hormonal, esto se nota en que empieza a aparecer acné o a crecer vello en zonas anormales, por ejemplo, en los muslos o en la cara o en la espalda, ¿no? Empieza a crecer vello. Y también, sobre todo, se nota que el músculo y el hueso, los músculos y los huesos, el aparato locomotor, empieza a catabolizar, empieza a desgastarse, a perder tejido y entonces puede ocasionar una debilidad muscular, osteoporosis, ¿no? Todo este tipo de cosas, ¿no? Sabiendo esto, ¿qué alimentación sería la ideal para contrarrestar todas estas cosas, ¿no? Pues en lugar de enfocarte en
tapar los síntomas, tapar la debilidad, tapar el dolor de cabeza, tapar los malestares gástricos. Tenéis que enfocaros en reducir el cortisol. ¿Veis lo importante que es entender el origen? Porque si una persona empieza a manifestar un dolor de cabeza, pues coge y se toma una pastilla para el dolor de cabeza. Si una persona empieza a manifestar dolor en el estómago, pues se toma un antiácido. Porque si desarrollo insomnio, pues entonces me tomo pastillas para dormir. Si estoy deprimido, me tomo antidepresivos, etcétera, ¿no? No tiene ningún sentido. Estamos parcheando. Hay muchas veces que tenemos unos síntomas y le ponemos un parche intentando tapar esos síntomas, sin entender el origen de esos síntomas. Si entendemos que lo que nos está pasando es que estamos estresados, que estamos atravesando un periodo de estrés crónico y que lo que se está produciendo es una subida en los niveles de cortisol en sangre, entonces entendemos que lo que tenemos que hacer es bajar esos niveles de cortisol. Nada más, porque una vez que bajemos esos niveles de cortisol, todo se va a ajustar, todo se va a equilibrar de nuevo. Se nos va a quitar el insomnio, se nos va a quitar el malestar gástrico, se nos va a quitar la debilidad, etc. ¿Entendéis lo fuerte que es esto? Lo importante que es entender el origen.